Hola amigos, ¿cómo están? Soy Edgardo Lovera y vamos a iniciar un capítulo más de fase 3. Ahora estoy con nuestro compañero titular, que es José Luis Vargas, que es su primera participación en el año. Recuerden que este año vamos a estar un poquito más acompañados. Vamos a tratar de que nos puedan acompañar otros amigos, pero vamos a saludar a José Luis. Hola José Luis, ¿cómo estás? Hola Edgardo, gusto en saludarte, gusto en verte después de tanto tiempo. Oye, la gente no sabe, pero nosotros hemos tenido incidentes con José Luis. Oye, este incidente no es que estemos peleados, sino que nos hemos tratado de juntar, pero el COVID nos ha impedido reunirnos. Nos ha impedido por distintos modos. Sí, porque la última vez nos íbamos a juntar con un tercero. Acuérdense que nosotros somos de profesión abogados y somos profesores. Y ese tercero nos alcanzó a informar que le dio COVID si no hubiéramos estado enfermos. Nos salvamos por un día. Claro, y tuvimos contacto estrecho durante todo este ciclo, ambos. Así que hemos estado Claro, con alerta. así es, así es. Bueno, José Luis, en este capítulo vamos a hablar de qué. Vamos a hablar de qué pasó con las elecciones en Chile, para comentar qué sucedió, como tertulias, decían que este tipo de podcast son de tertulia. Después vamos a hablar de qué pasa con el COVID, o sea, qué nos espera el COVID este año, para analizar, hablando un poquito de qué sucede en el mundo. Así que vamos a ir a nuestra primera pausa y vamos a volver para comentar qué pasó con las elecciones en Chile. Bueno, volvimos. Oye, José Luis, yo no te voy a preguntar si quedaste con cola o no, que era lo que le preguntaban a nuestros papás cuando habían elecciones, La y le pregunta preguntaban, típica siempre después de las elecciones, ¿quedaste con cola? claro, porque ¿Quedaste los con amigos de cola? otros países tal vez le dicen de otra forma, Ya, pero quedar ya. con cola era perder la elección, o sea, que tú votaste por alguien que Sí, no sí, había está. salido. Sí. Pero yo el primer análisis que te puedo decir es que tuvimos lo que siempre, por suerte, hemos tenido desde la recuperación de la democracia en Chile, que fue un proceso democrático tranquilo, sin inconvenientes Sí, en eso es las cierto, votaciones. claro, sí. Y yo me llevé una Claro. sorpresa porque el espíritu republicano marcó esto, porque el candidato que perdió, José Antonio Cast, reconoció rápidamente que había sido derrotado y de muy buena manera. Cuestión que es sorprendente para otros países. Acuérdate que en Argentina no hacen ese llamado, ni se reúne el presidente con el expresidente, ni el que pierde reconoce lo que pasó con el otro, ¿cierto? Para que decir lo que pasó en Perú. Y eso sorprende mucho, pero es parte de lo bueno de la política en algunos aspectos, de esos ritos republicanos se mantienen. Entonces habló muy bien de Kass, que haya saludado a Boric, ya habló muy bien la ida y la llamada de teléfono que hizo Sebastián Piñera a Boric y la reunión que tuvieron al día después. ¿Pero qué te parecieron las elecciones, José Luis? A ver, es que hay tantas posibilidades, ángulos de análisis de las elecciones. La verdad no sé por cuál partir o cuál tomar de ellos. A ver, eh, el resultado fue un poquito sorprendente, un poco sorprendente porque en una primera mirada daba la impresión que el resultado iba a ser mucho más estrecho, y eso decían todos los analistas. Eso fue un poco sorprendente. Eh, ¿Qué factor fue el que determinó que la distancia fuera más allá de lo esperado? Para mí es un misterio todavía eso. Pero pese a la distancia, porque estamos hablando el candidato republicano obtuvo en torno al 45%, 44 infracciones, 44 infracciones, y el candidato Boris obtuvo en torno al 55%. Eh, Pese a esa distancia, que evidentemente es muy notoria, lo que yo veo es un país dividido en dos mitades más o menos equilibradas, eh, haciendo el alcance que ese 55% de Boris no es un 55% sólido. No sé si me explico. Hay que hacer un alcance que esa votación de Boris tiene una estructura que la podría uno analizar en segmentos, pero yo apostaría que hay un segmento, una votación que no es una votación dura, de convicción profunda, es una votación un poco circunstancial, movida por el momento histórico que se está pasando, pero no lo veo como una votación así de 55%, esto es una estructura monolítica, homogénea, no la veo de esa forma. Entonces, atendido a que esa votación, que evidentemente fue muy, muy, muy abundante y que le permitió ganar con holgura,
pese a eso, yo entiendo que hay un equilibrio de fuerzas. Eso es un país dividido y polarizado. Yo creo que ese es una primera idea que lanzaría. Así. Oye, te doy unos datos para los que nos escuchan, ¿cierto? Y gracias a los amigos que nos escuchan de otros países, ¿eh? Llama la atención estos los podcasts, ¿eh? Que nos mandan saludos amigos de otros países. Gabriel Boric sacó 4.614.000, que es 55.87, y Kass sacó 3.645.000, que son 44.13 en la segunda vuelta. O sea, votaron 8.259.000. Pero como bien dices tú, lo extraño era que Kass había ganado la primera vuelta, ¿cierto? Con Claro, eso es lo 1.961.000, extraño. Sí, y Gabriel claro, Boric claro. sacó 1.814.000, y por lo tanto, la suma de los que seguían, Franco Parisi, que era el segundo, uno entendía que se iban a ir todos a donde José Antonio Kast, junto con Sichel. La suma de los que habían perdido, si se cambiaban de bando o sumaban, daban la posibilidad de que ganara Kast. ¿Yo qué creo que pasó, José Luis? Yo creo que una campaña perfecta en lo mediático, porque si hay una cuestión que nos exaspera a los que no votamos por Kast, es que a Kast le iba muy bien el foro, ¿cierto? Se mantenía bien, calmo, todo bien, perfecto. Y uno denotaba debilidades en lo que era Boric, ¿cierto? Y debilidades que hacían dudar del conocimiento que tenía, ¿cierto? Se notaba débil. De hecho, yo había foros donde escuchaba mejor a Marco Antonio Minami, que uno decía, oye, pero lo escucho mejor que a Boric, yo que voté por Boric. Pero yo creo que las últimas 2 semanas, lo que pasó con Kass es que hubo muchos errores que él cometió. Esto es como cuando uno, en el tenis tú lo manejas, pues, José Luis, los errores no Errores forzados, no forzados. que tú puedes ser Errores no muy bueno, forzados. pero tú mismo pierdes, ¿cierto? Claro. Y esos errores fueron crispando el sentimiento de que esto era una elección del sí y el no. Cuando hablamos del sí y el no, para que los que son de afuera, es la elección que llevó a terminar con el régimen militar en Chile, el plebiscito. Entonces marcó dos polos, como que volvió a replicar eso. Y por lo tanto, frente al sí y el no, ganó el no la otra vez, que equivaldría a Boric. Entonces, a mí me da la impresión que hay ciertos discursos de algunas personas que acompañaban a Kass, que ya se sentían ganadores, que como que develaron algunas cuestiones que no habían dicho antes, porque antes parecían más moderados. Claro. O sea, dentro del sector que lee parecía más moderado, pero pareció un poquito una derecha más pinochetista, y eso produce ciertas repulsiones, incluso en Pero, pero, derechas. pero fíjate que yo tengo la impresión un poco distinto. ¿Eh? Yo creo que esa es la votación límite de la derecha, Ah, ya. en torno al 44-45%. Yo creo que hubiese hecho lo que hubiese hecho Kast, era muy difícil que pudiese remontar ese límite crítico del 44-45%. Es que, ¿qué pensaba yo? Si él tuviera un discurso más Claro, blando, o sea, claro, porque, menos a la antigua versión, menos pinochetista, había sectores del centro que podrían haber votado por él, como tú tienes razón. Él tiene el límite, pero tiene que correr la barrera. Y aquí claro, no lo logró. claro, pero yo creo que aún corriendo la barrera era muy difícil que pudiese remontar ese límite, digamos. Entonces, Creo que es el tope tradicional de la derecha. entonces, ¿qué creo que Pienso yo sí? que, Que sí se produjo que se desinflaron los independientes. claro, sí puede haber sido una razón que se desinflaron los Sí. independientes, sí, Y aquí había es una una suerte, mira, posibilidad. tú que eres profesor de filosofía, disculpa lo que voy a decir, ¿ya? Con el desconocimiento que ¿Ya? tengo. Yo creo que el anarquismo, entre comillas, que se manifestaba en un grupo de independientes, se desinfló. Usted, tú me decís, Claro, eso no es claro. anarquismo. Claro, yo entiendo que ideológicamente no es anarquismo. De hecho, yo supongo que yo me pongo a conversar con alguien que se diga anarquista, de los que son encapuchados, por ejemplo, que se dicen anarquistas, no cachan lo que es el anarquismo. Tú tienes la misma impresión, ¿cierto? Te voy a contar una anécdota a Dale. propósito de eso, de la gente que dice cosas y la verdad es que no sabe lo que dice. Eh, en una clase, y esto era bueno, en todo caso eran estudiantes de cuarto medio, de liceo, de enseñanza media. Entonces, en una clase no recuerdo de qué materia por ahí salió a colación el tema del anarquismo. Y entonces un alumno me dice muy orgulloso, profesor, yo soy anarquista. Yo soy anarquista. Ah, le dije, qué bueno, le dije, entonces usted debería saber quién es Kropotkin, Bakunin y todos estos grandes representantes del anarquismo, Proudhon y otros tantos, Max Stirner. Eh,
Y entonces el alumno, no sé, no los conozco, profesor. No, nunca había escuchado hablar de ellos, pero O con un sea, orgullo me había dicho inicialmente, yo soy anarquista. en Bueno, lo realidad, mismo pasa ahora, por ejemplo, con esta palabrita que te la tildan, oye, si tú no estás de acuerdo con las ideas progresistas, socialistas, izquierda, te tachan de inmediato, oye, tú eres fascista. claro, Pero a veces no tiene nada que ver eso, pues, sí. el fascismo eh, tiene unas connotaciones Es que uno entra a la bien política precisas. Que a veces por varios motivos. Yo creo que la excepción es aquellos que entran por una cuestión intelectual. O sea, me refiero a que estudiaron y buscaron dónde lo que ellos sienten o piensan tiene una denominación. A mí me pasaba, yo tenía ciertos sentimientos políticos y gracias a un libro que se llama Las 40 tesis del socialismo democrático y haber leído Bernstein y Kautsky, yo dije, lo mío es como socialismo democrático, socialdemocracia. ¿Ya? claro, Pero es que eso es una excepcionalidad. Normalmente uno entra porque un claro, amigo te invita, porque tú viste una figura mediática, política que era relevante y te llevó hasta estos mundos. Supongo que habrá pasado con Eduardo Frei Montalva en su época, ¿cierto? Que la gente dijo, Eduardo Frei, ¿cierto? O lo otro que pues entras por convicciones económicas, oye, quiero estar en el partido de gobierno porque quiero llevarme algo, pero es poquita la gente. Entonces, yo creo que en esto también hay un grupo que entra por los eslogans. Y yo creo que los chicos y los adultos, porque hay muchos adultos también, que dice que es anarquista, entiende eso como antisistémico. claro. Pero es súper gracioso porque yo, por ejemplo, el otro día cuando estuvo el incidente de la Fuente Alemana, que la agredieron, ¿cierto? Atacaron este local emblemático en Santiago, yo decía, oye, pero muchos de los que agredieron la Fuente Alemana, diciendo que era parte del consumismo, después se fueron a comer una hamburguesa al McDonald's. Po. Porque tienen esas Claro. Entonces hay contradicciones. una contradicción, una inconsecuencia terrible, claro, 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 claro. entonces, también sí yo te puedo decir, y con esto respecto a las elecciones, que tú dices, mira, esto Pero, por es... ejemplo, a propósito de esa contradicción, ¿sí? Dale nomás, te escucho. Se me ha la idea que a propósito de esa contradicción que tú apuntas en relación a la fuente alemana, yo podría hacerla mucho más general, más genérica, que la juventud, por ejemplo, deplora mucho sobre el neoliberalismo y las mega empresas y las transnacionales, pero sin embargo eh, se solazan utilizando el celular, suponte tú, O las redes y el sociales. computador, o las redes sociales. Entonces, claro, eso es una contradicción enorme. Claro, ¿qué es más neoliberal que las redes sociales? ¿Qué es más neoliberal que las No, redes no, no, sociales? pero me refiero, si tú gozas, de hecho nosotros estamos disfrutando en este momento del aparato y podemos tener esta conversación online, pero ¿habría sido posible este fenómeno sin las mega empresas? No podría haber sido. No podría ser posible. Imposible, No, ¿no? O para nada. sea, una pyme no podría haber implementado esto. Claro, pero sí hay que decir Imposible. algo que me pareció muy certero de un diputado español, que no podrían haber sido construidos los celulares sin todos los trabajos de las universidades. Que en definitiva no fue que un particular se le Sí, ocurrió, recogió toda la información que pero, existía tecnológica. pero ojo, ¿Mm? ojo que al alero del capital, sí, ¿eh? Ojo que al alero Claro, del capital, porque son o sea, financiados en los países desarrollados, son claro, financiados directamente por los exactamente, mecenas o sea, con las empresas. sí, Sí, confluyen muchas energías, muchas fuerzas, muchas claro. No, inteligencias, pero, me refiero que finalmente eh, eh, es un hecho, pues, ¿me entiendes? sí, pues. Oye, lo que decía yo era que, volviendo a las elecciones, esto es lo bueno de las tertulias, es que estuve, oye, porque hablo de las tertulias, José Luis, porque estuve leyendo harto de redes sociales, podcast y YouTube en estas semanas, Ya, y está una clasificación de los tipos podcast y nosotros como de tertulia, dicen los españoles, ¿cierto? Medio micenario. Después eso nos vamos por las ramas. Es una conversación entre amigos. La cuestión es que yo creo que tú tienes razón de que las elecciones tuvieron este impacto porque no hubo mucha votación de convicción, sino más de castigo al otro, ¿cierto? Yo no voy a votar por claro. este otro, voy a votar por el de acá, porque yo es lo más cercano, a pesar que en una alternativa no lo tendríamos de tal forma, ¿cierto? Entonces, tengo visita, viene mi hijo. Entonces, eso es lo que sucede con este tipo de cosas. ¿Y por qué te lo digo yo? Porque yo creo que cuando se inicia el gobierno de Boris, que no lo va a tener gratis y va a tener complicaciones como lo hubiera tenido Kass, es porque ya tenemos atisbos de esas complicaciones, que es la migración y la violencia que existe en la Araucanía, de donde somos nosotros. Son los grandes problemas. Y que son los problemas más visibles, porque viene el problema económico, ¿cierto? Entonces, yo lo que espero, pero estoy muy preocupado, es que el gobierno que asuma tenga la capacidad
de dar buenas señales en torno al tema migratorio, que la gente que nos ve sabe que en Chile está con una terrible crisis, que ya ha propiciado que ciudades relevantes como Iquique, Antofagasta y Arica se hayan ido a paro, ¿cierto? Iquique se fue a paro y que hayan habido movimientos bastante abruptos en el norte, puede dar señales, porque esas señales que quieren esas ciudades son señales de control social. Y tradicionalmente la izquierda tiene temor del control social a través de las fuerzas públicas porque huele a dictadura. Y eso nos pesa mucho, ¿cierto? Entonces produce ese problema. Mira, mira, sobre eso querría decirte lo siguiente, que uno cuando dice cosas, y a propósito de lo que te voy a decir, cuando dice cosas, el ego te dice que lo que digo ojalá sea verdad y que se cumpla, eh, y sea certero, etcétera, etcétera. Pero lo que te voy a decir ahora, mira, voy a deponer mi ego, voy a decir, ojalá esté equivocado profundamente en lo que te voy a decir. Pero yo sinceramente creo que la administración de Boris no va a hacer nada al respecto, porque no tiene ni la capacidad, ni la intención, ni la voluntad de hacerlo. Yo creo que va a ser entre poco y nada, pero yo creo que no va a ponerle el cascabel al gato, ni en el problema de la inmigración, ni en el terrorismo de la Araucanía. Esa es mi impresión. Vuelvo a decirte, ojalá esté profundamente equivocado, es lo que digo. Pero esa es mi impresión desde lo más profundo de mi ser. Esa es la sensación que tengo. Pero no por una cuestión meramente arbitraria, sino que revisando todo el historial biográfico y político de Boric, por una parte, y por cómo se han ido configurando determinadas cosas, la estructura, por ejemplo, de sus ministerios, sus declaraciones posteriores, de sus personeros asociados a su próximo gobierno, etcétera. O sea, un montón si hablamos de señales, digamos que señales muy preocupantes. Tengo que ser sincero, o sea, ¿no? Yo entiendo que tú dices, yo constato unos hechos y proyecto con esos hechos el futuro y claro, ojalá que con no eso pase lo que yo proyecto, ¿cierto? Eso es. esos antecedentes tú puedes hacer yo sé que hay un horizonte de incertidumbre, pero es una incertidumbre con sabor a certeza. No sé si una incertidumbre con sabor a certeza. Yo lamentablemente O con, o con la, te encuentro la razón. claro, Yo creo que van a haber muchos inconvenientes para tomar ciertas decisiones y buscar una solución para algo que no es solucionable si no hay una intervención internacional en el problema que tiene Venezuela, porque el problema que nosotros tenemos de migración es Venezuela. Ese es el problema que tenemos. claro, claro. Y si somos más específicos, peor todavía porque el problema no es de los venezolanos, sino de la delincuencia que se traslada a cualquier lado. En todos los países hay delincuencia, pero aquí la última se ha incrementado una delincuencia que no conocíamos. La delincuencia no tiene nacionalidades y la delincuencia no tiene soluciones. Y la migración, como lo estamos viviendo en Latinoamérica, no tiene soluciones y por lo tanto, si los estados no se ponen de acuerdo en apoyar a Venezuela, no estoy diciendo que más Venezuela, sino que en poner medidas humanitarias, que yo que aspiraría, aspiraría que Latinoamérica, lo vea, y el ACNUR pusiera campos de refugiados en el norte, financiados por todos los países, y los países pusieran controles y cuotas de migración. Eso no va a pasar. No, Y como no va lo a veo pasar, muy difícil. y Chile es atractivo, vamos a tener que recibir un conjunto de migrantes que no es que no lo queramos recibir, es que no tenemos la capacidad para recibirlos. Sí, ese es el punto. Claro, Y el otro que no tenemos la claro, estructura, nos dimos... ¿Mm? claro, eso es una cuestión de hecho finalmente. Es una Y, cuestión de hecho. y Claro. tenemos estructuras jurídicas y administrativas que no tienen la capacidad para filtrar quién entra, porque eso nadie lo tiene. No lo tiene nadie. Claro. Porque delincuentes hay en todos lados, pueden permear cualquier institución y por lo tanto nosotros no sabemos si el señor que entra con mochila es una buena persona o una mala persona. Tenemos que suponer que es una buena persona. Pero también tenemos que ver que nos hemos sorprendido el surgimiento de los nacionalismos y surge en el norte, pero es que es evidente que va a ser en el norte. Pero es contradictorio también porque el norte tiene están más acostumbrados a la migración que nosotros. Pero ellos comparan, dicen, los peruanos no hacían esto, los bolivianos no hacían esto, los haitianos no hacían esto, y los venezolanos no hacen esto. Que también habla mal porque no son todos los venezolanos así. Pero bueno, yo creo Claro. que... No, por supuesto que sí. Uno no puede generalizar esto. Claro, pero tú tienes razón. Yo veo más difícil
que el gobierno actual tome medidas de fuerza. O sea, si los camioneros del norte se toman el norte por los incidentes que han tenido, que fue muerte de algunos camioneros y los problemas que han tenido en el norte, ¿va a aplicar la ley de seguridad del Estado el próximo gobierno para retirar a los camioneros de la carretera? Yo veo que no, porque esa gente, yo no le tengo simpatía a los camioneros, a los empresarios de camiones, pero aquí los que están sufriendo son los camioneros, los choferes, las pequeñas pymes, Claro, claro, no el gran empresariado, ¿cierto? El único que hizo eso fue Ricardo Lago, con el transporte público, pero es que esa no fue una cuestión, es otro claro. carácter. Habían otros apoyos, ¿cierto? Tal vez uno podría especular que ya el negocio estaba hecho con el Transantiago a futuro. Yo comparto lo mismo que tú. Yo espero que los que asuman, que a veces uno cree que no tienen esas capacidades, afloren, porque hay gente que extrañamente le aflora las capacidades cuando asumen cargo. Te doy Eso una es verdad, sensación. eso es cierto, claro. Yo creo que Boric ha tenido un comportamiento adecuado. A mí me ha sorprendido cómo ha estado su comportamiento, que ha apuntado a ciertas cosas que tiene que consolidar. Hay un par de declaraciones que no me han gustado este último tiempo, pero yo considero que lo ha hecho mejor de lo que uno podría suponer en este ciclo, pero es que no está gobernando todavía. Sí, pues exactamente, no está gobernando todavía, entonces también es injusto hacer un juicio tan categórico. Pero insisto, están los antecedentes, Claro. están los hechos previos, que uno a partir de eso puede hacer una deducción, colegir cosas. Claro. Yo creo que le vaya bien, porque yo apoyo a este gobierno, yo creo que le vaya bien, pero no la tiene fácil, no la tiene fácil. Para nada. Además, otro antecedente que se me escapaba, si hablamos de antecedentes, los antecedentes históricos, la evidencia histórica, la experiencia de sistemas similares al de Boric han sido rotundos fracasos en el mundo. Entonces, es también un elemento a considerar, porque, o sea, la historia es una lección que hay que leer con mucha atención y mucho interés y no desatender en absoluto. O sea, uno tiene que ver qué ha ocurrido con estos programas del mismo sesgo, del mismo sello en otras latitudes. Y el resultado indefectiblemente ha sido un desastroso. Oye, voy a citar a Jaime Bailey, que es un derechista liberal, quien dijo, ojo, que Boric no es Chávez. A lo sumo puede ser Bachelet con un poquito más de tinte, porque no aparenta tanto, no, o sea, nosotros no, yo creo que no vamos a tener el problema que tiene Perú, no vamos a tener el problema que Ya. tiene Venezuela, pero sí yo creo que vamos a tener un Perú atenuado. ¿A qué me refiero con un Perú atenuado? No es, yo creo que, objetivamente, yo creo que Boric va a tener más que yo capacidad de gobierno de lo que tiene el presidente peruano. Pero lo que no significa que no vayamos a tener tantos cambios de gabinete. Yo creo que vamos a tener muchos cambios de gabinete. Yo creo que este primer gabinete va a durar 6 meses, con suerte. Porque va a ser mucho el requerimiento de la población. O sea, son tan graves los problemas que este diseño de gobernanza, pensado en los ministerios, va a durar 6 meses. Porque alguien va a tener que Claro. pagar el costo. Alguien va a tener que pagar el costo de lo que no se puede solucionar. José Luis, vamos a una pausa y volvemos con nuestro próximo tema. ¿Te Vamos, parece? Este vamos. es Fase 3, Edgardo Lovera con Ok. José Luis Vargas. Bueno, volvimos de la pausa con José Luis Vargas. Oye, José Luis, gracias primero por seguir acompañando en Fase 3. Yo te decía, José Luis, que hemos recibido saludos de Argentina. Hay unos colegas que nos dicen que nos tienen en su playlist de Spotify. Y fíjate que nos escucha gente de hartos países. A mí me llamó la atención que en Estados Unidos hay gente que nos escucha, en México bastante. Y hay gente de Europa, así que uno hace esto con cariño para conversar y nos escucha personas. ¿Te gusta? Y Una, volvamos. una atención, una atención inmerecida en todo. Merecía, sí, merecía, merecía. Oye, entonces vamos al otro tema, que es el COVID. O sea, no podemos no hablar del COVID. José Luis, Imposible. O sea, este es el gran tema universal del momento. Uno de los grandes temas universales. tú que eres el Nostradamus de esta cuestión, porque yo voy a volver a recordar. Oye, no, buen tema. Me imagino que debes poner alguna predicción de Nostradamus sobre esto. Debe haber habido, no sé, no me he preocupado del tema, pero imagino que sí. Yo voy a contar cosas tuyas, porque uno ya, ay, que tantas proyecciones. No es que José Luis sea amigo del tarot ni nada de eso, no, sino que analiza algunas cosas y saca algunas conclusiones. Voy a poner una anécdota. José Luis una vez vio a un muchacho jugar tenis, que tendría 17, 18 años, y salió campeón junior, se llamaba Marcelo Chino Ríos, y José Luis Vargas dijo, este señor va a ser el número 1 del mundo, y le puso fecha. Y lo tengo anotado en un cuaderno porque éramos compañeros de la universidad, y efectivamente acertó.
Pero también, volviendo al COVID, José Luis señaló cuándo iba a estar la vacuna. Y también le Claro, atinaste, pues, José Luis. A ver si no nos cuentas tú qué habías claro, dicho, ¿sabes? claro, exactamente. Cuando lo dije me dijeron, no, estás loco, José Luis, si la vacuna va a estar en como en 3 4 años más. Se habían No lo dije. olvidado de la inteligencia Claro. artificial, porque hoy día hace las proyecciones del desarrollo de la vacuna y se Ah, pueden hacer con esto. José Luis, todo eso primero ayuda, pasamos por muchas todo eso ayuda. variables y por mezclas de COVID. Primero Sí, pasamos a distintas variables, hoy día estamos en la variable Omicron y pasamos por la OMI, la Omicron, ¿cierto? Y pasamos también sí, por mezclas, es decir, que la cepa del COVID se mezcló con la gripe, ¿cierto? Y apareció una cepa nueva. Y también se ha producido algunas mutaciones y estamos con la Omicron, que sigue, oye, lo anecdótico, sigue un orden vinculado con el alfabeto griego. Yo estoy tratando de buscar, si escuchan un poquito es porque mi teclado, ¿eh? El alfabeto griego es lo que usaba la Organización Mundial de la Salud para establecer los nombres de la cepa. ¿Y saben ustedes que se saltaron nombres? Te cuento, pues, mira, nosotros teníamos, a ver si lo encuentro bien acá, que nosotros la variante Delta, ¿cierto? Tuvimos variante Delta, pero no la Delta, tuvimos, esa fue la primera que yo recuerdo. ¿cierto? Y después tuvimos la variante Mu. ¿Te acuerdas que hablaron de una variante Mu? Esa no la tenía Es registrada. como Nortina, es como que apareció Ya, en el altiplano. Pero sucede que después de la variante Mu venía la Nu, y la Nu no la usaron ya, porque tiene un problema de búsqueda en Internet, y después venía una variante que no la podían usar, que es la variante Chi, XI. ¿Y sabes por ya. qué? Porque ¿cómo se llama el presidente de China? Chipu. Ah, ¿Te acuerdas perfecto, que ya, chino ok. hace cuánto? Lo vamos a buscar ahí. Y Sí, por lo sí. tanto, íbamos a volver al COVID chino. Entonces la eliminaron y Algo dice, saltaron ya, a Omicron, a que es la Omicron, letra que claro, sigue. claro. Entonces puede ir a venir la pi. Entonces tiene un componente también geopolítico, porque no le voy a poner a la nueva cepa chipu. Entonces, si yo pongo aquí Xi, acuérdense que el presidente de China es Xi Jinping, porque Xi es uno de los nombres más comunes en China, Xi Jinping. Entonces está en la nueva variable China. Bueno, entonces pasaron muchas variables. Pasamos de tener hasta 3 vacunas, en Chile vamos en la cuarta, a llegar a la cuarta, a la implementación de pasaportes, aquí pasaporte en Europa y en algunos países para ingresar. Nosotros tenemos pase de movilidad, en Chile para ingresar a locales necesitamos pase de movilidad, cambiaron las fases y quedó la escoba, pues José Luis, yo no sé qué fase estamos, que era fase 2. Pero Sí. ¿qué puedo decir del COVID para darte el pase? Mira, ¿qué te puedo decir? Bueno, que este comportamiento del virus es el comportamiento de todos los virus. No, el COVID no se ha comportado distinto a otros virus de otras pandemias, es exactamente lo mismo. Eh, Ahora, centrándonos en el COVID, pienso que pese a esta manifestación del Omicron, yo creo que la tendencia es que caminamos hacia la normalidad. Yo creo que la tendencia es a ese punto. O sea, no vamos a empeorar. Eso es si tuviese que ser categórico, no vamos a empeorar. Vamos mejorando, a pesar de que haya aparecido esta cepa Omicron. Más mal de lo que No estamos no vamos a vamos a empeorar. estar. No, 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 para nada. Y yo creo que caminamos lentamente o quizá un poco más, a un ritmo mayor, pero vamos hacia la normalidad de a poco. Yo creo que sí vamos a lograrlo. O sea, No me tenemos que acuerdo ser cómo se optimistas. llama, José Luis, el médico de la peste de Camus, que mientras todos celebraban, hoy voy a contar un spoiler, ¿cierto? Voy a adelantar el final del libro. Mientras todos celebraban que se había vencido la peste, él estaba triste en su ¿Ya? laboratorio, recordando de que en unos años más iba a volver a surgir. ¿Te acuerdas tú que dice así el libro La peste? Entonces yo entiendo de que esto va a concluir en este Ah, ciclo. te refieres a Camus. Albert Camus. Sí, Camus. Yo Sí, digo Camus, el pronuncia más, pero tú francés. eres más francés que yo, ¿cierto? ¿Estoy mal o no? Sí, da lo mismo, sí. Ya. Porque acuérdate que vuelvo a insistir, en el libro La peste, cuando vencen a la peste, ¿cierto? En esta ciudad, él está triste, que el personaje principal que es un médico, está triste porque se vaya a volver. Entonces, lo que no tenemos que cuidarnos es que sí va a haber una caída de esta, va a ser como la influenza, ¿cierto? Va a bajar.
Sí, pues, pero nos tenemos que preparar que en 5 años más va a haber un rebrote. El punto es dónde y con qué condiciones. Oye, hay un podcast que se hizo en Chile, que, es, que ahora lo produce Spotify, que se llama el caso 63, si no recuerdo bien, José Luis. Aquí viene esto, que el caso 63 lo estoy buscando porque si no se me va a olvidar bien si está acá. Parece que el caso 63. En el caso 63, oye, alguien que después lo verifique, es como un radioteatro, donde una psiquiatra entrevista a un tipo que dice que viene el futuro y le dice, ven que yo vengo a alertar al mundo. ¿De qué lo viene a alertar? Eh, Del virus que los va a afectar. Llegó atrasado porque partió hace 2 años. No, no, es que yo no hablo de esto, hablo del mortal. Hablo del peor, no hablo del que les pasó a ustedes. Ya. Si lo pueden escuchar, creo que el caso 63, porque el paciente del 63. Oye, yo soy tan malo para estos nombres, tengo mala memoria que voy a ver si lo encuentro acá, para darle bien el dato, pero cuenta eso, cuenta en un radioteatro lo que pasaría. Entonces, lo que yo estoy haciendo es lo que hace este, claro, caso 63, este paciente, es decirle a usted, ojo, que se va a terminar el COVID, vamos a recuperarnos, pero preparemos porque va a venir algo distinto. Va a venir algo distinto, pero ya supuestamente vamos a tener algunas medidas. Si el problema que tenemos nosotros, José Luis, y yo le explico a mis amigos de Argentina o de otros lados, porque acuérdate que Estados Unidos recomendó que no vinieran los turistas a Chile por el aumento de los casos, en el país más Ya. vacunado de Sudamérica y quizás del tercero más vacunado del mundo. Sí, del mundo incluso. En el mundo. Claro. Entonces, ¿cómo es posible que Estados Unidos diga que no venga? Por el nivel de contagio. ¿Y por qué tenemos un nivel de contagio? Porque, sea como sea, no alcanzamos el nivel que nos optimiza para tener a todos los vacunados, porque teníamos hace un tiempo atrás 900.000 personas que no tenían primera dosis, 1.200.000 que no tenían segunda dosis, pero cuando tú ya no te pusiste la segunda, o sea, cuando te pusiste la primera y no te pusiste la segunda, el equivalente a no tener. Y hay gente que no se ha puesto la tercera. Y por lo tanto hay mucha gente que no tiene su esquema de vacunación y que produce estos contagios, son los que caen enfermos con mayor posibilidad de morir, que son menos las posibilidades de morir hoy en día, porque todavía no tenemos crisis hospitalaria que estaban anunciando que íbamos a tener ya. ¿Eso qué se refiere? Que no iba a poder tener atención todos. Si por eso se producen las muertes. Porque no todos pueden ser atendidos al mismo tiempo, no todos pueden entrar al... ¿Cómo se llama esta cama que te da el oxígeno? ¿Se me olvida? La unidad de tratamiento intensivo, ¿cierto? No todos pueden entrar a eso. La UTI. La UTI. Entonces, La UTI, ¿no? La sí, la unidad de UTI. tratamiento intensivo. Entonces lo que yo entiendo es que mientras Sudamérica no estén vacunados los grandes países de Sudamérica, que todos son más grandes países que nosotros, Chile es chiquito, vamos a tener problemas. Y mientras no esté vacunado África, vamos a tener dificultades. Así que tenemos para tiempo. Normalidad tenés que ser porque el mundo se tiene que seguir moviendo, ¿cierto? Claro. Pero también existe la otra posibilidad que no he escuchado comentarios a ese respecto, porque en este momento nosotros tenemos en funcionamiento algo así como 4 o 5 vacunas, la Pfizer, la Sinovac, eh, la AstraZeneca, etcétera. Pero yo imagino o preveo que probablemente en un par de años más van a aparecer vacunas mucho más eficientes, más desarrolladas al respecto también. Sí, y de hecho tú tienes razón, porque acuérdate que ya hay medicamentos que son pastillas, ya hay una que está entrando en aprobación para el Departamento Federal, ¿cierto? De Alimentos y Drogas, creo que es el de Estados Unidos, la FDA. Pero a mí hay una cosa que me llama la atención. El pasaporte COVID, el pasaporte que usan en Europa para ingresar, ya le dieron vigencia de 9 meses. Es decir, salió esta semana o, el mes, durante el mes, que tú tienes que exhibir este pasaporte que trae el registro de tus vacunas en Europa, y ese pasaporte dura 9 meses, y después lo tienes que renovar. Pero ya te dijeron que dura 9 meses. Te están diciendo que 9 meses te lo van a pedir. Es decir, que Europa calcula que hay 9 meses de controles. Entonces yo digo, bueno, si tienen tantos controles, ya empezaron a desechar cosas. No entiendo esto de desechar las mascarillas. ¿Te acuerdas que hay varios países que desecharon las mascarillas ya en lugares públicos? Entonces, será porque objetivamente el contagio sigue siendo en los hogares, ¿eh? Más que en los espacios públicos. En los hogares, sí, sí, naturalmente, sí, sí. Yo creo que esa es un, una fuente de contagio importante. Y lo otro que hay gente que tiene enfermedades o tiene patologías que tal vez nosotros con José Luis no hemos tenido COVID por suerte. No tenemos alto consumo de drogas, no me refiero a drogas duras, sino medicamentos. Hay gente que consume muchos medicamentos. Nosotros no, con José Luis no consumimos mucho medicamento. Alto consumo de alcohol.
cigarros. Me sorprende a mí que fuma harta gente todavía, harta gente con asma, sobrepeso, problemas cardíacos, eh, inmunodeficientes, ¿cierto? Personas que han salido de su cáncer o de alguna otra enfermedad, que pueden correr más riesgo, como las personas mayores. Claro que sí. Entonces ahí se Todas torna... aquellas personas que tienen enfermedades de base tienen mayor riesgo, no solamente con el COVID, o sea, cualquier enfermedad es mucho más riesgosa, más riesgoso en ellos. Y a nosotros se nos viene el ciclo del invierno. O sea, se contagiaron en el verano y vamos a ver qué pasa en el invierno, que es lo más grave. Claro, exactamente. Una vez que termina el verano, entramos en el otoño, luego el invierno. Claro, todo eso son variables que determinan determinadas, o sea, hacen diferencias, qué sé yo. Pero bueno, De habrá hecho, que hay una esperar. cosa que no hemos medido, ¿eh? Que nosotros somos de una ciudad del sur, la gente que no lo conoce, que tiene problemas de contaminación debido a la calefacción, porque se usa todavía leña. No hemos mutado al gas porque el gas es muy caro, ni otra energía como la electricidad, porque también tiene su costo. Entonces, esta ciudad tiene incidentes cuando aumenta el consumo de leña y aumenta el humo, por decirlo así, incidentes donde cae mucha gente, especialmente niños, a los centros médicos. Y esos centros médicos van a estar ocupados por las personas que tienen COVID. Y no van a dar abasto, porque también hay otro problema, que están agotados las personas que trabajan en los servicios médicos, están agotados. Y no son de rápida reposición. No puedes prepararte un enfermero en 6 meses, a un médico en menos de 3 años, entonces no se van agotando y las Claro, licencias médicas han complejo. aumentado. Sí, es Claro. verdad, eso es una complejidad a la que hay que enfrentarse. Entonces, la logística humana es la que tenemos problemas. O sea, los recursos humanos para esto, para enfrentar, sumado que van a tener más cargas. Es grave esta situación. José Luis, entonces, ¿te Es parece cierto. que vayamos a una pausa y pasamos a nuestro último tema? Vamos al último tema. Bueno, esta es fase 3 con Edgardo Lovera y José Luis Vargas. Vamos a una pausa y volvemos. Bueno, y volvimos a nuestra última parte. José Luis, no podemos sino hablar de los temas internacionales, desde el fin del mundo, porque más encima estamos casi en las puertas de la Patagonia, estamos en Temuco, después viene la zona sur y vendrá la Patagonia, Claro. para hablar de, y bueno, aquí se puede decir, ¿qué cresta está pasando? ¿A quién le creo? ¿Le creo a Putin o le creo a Estados Unidos? Que estamos con Ucrania con problemas, ¿cierto? Ucrania, ¿cierto? Capaz que me equivoco, Ucrania. Sí, sí, Nosotros exactamente. tenemos un querido amigo que tiene su señora ucraniana, ¿cierto? Sergio. Sergio está en Europa. Yo le mandé mis cariños, mi salud y preocupación por la familia de su señora, por lo que están viviendo. Eh, y por lo que uno puede estar viendo, porque también seamos concretos, nosotros vemos información principalmente de Estados Unidos. Vemos la imagen de lo que Estados Unidos a través de sus medios nos indica que pasa en Ucrania, y salvo por las redes sociales, que es lo bueno, uno puede tener otras versiones. Claro, Yo claro. creo que las imágenes que tenemos nosotros es de un presidente en Estados Unidos que está en baja, más allá de la simpatía que yo le tenga al caballero, y que, como todos los norteamericanos, tiene que propiciar algún movimiento internacional y además para mover la industria armamentista de Estados Unidos, si ellos mueven plata. Entonces, como que uno dice que está esto. Ve uno siempre a Putin muy sereno, ¿cierto? Pero tenemos una imagen, Bueno, esa es una característica de Putin, claro, imperturbable. imperturbable. Pero seguimos teniendo una imagen de un ruso, pero cuando nosotros vemos a Putin, vemos a alguien de la KGB, porque todavía tenemos esa imagen de que es de la KGB y no que Rusia. Pues. Creemos todavía que es el mundo soviético. Eso no es un mundo soviético hoy en día, eso no tiene nada que ver con lo que era. Pero a mí me impactó la mesa de la conversación entre Macron y Putin. Fue Macron de Francia a tratar de ver su peso político, porque acuérdate que ahora que no está Merkel, todos están tratando de ver quién pesa en Europa, ¿cierto? Y fue a Claro. sentarse a conversar con Putin en una tremenda mesa. ¿Lo viste eso, José Luis, o no? No vi esa imagen, Edgar. Mira, es una mesa gigante donde lo sentaron. Y bueno, ¿cuál es la versión? La versión es que Macron no se quiso hacer un PCR para reunirse con Putin. Y por lo tanto Putin dijo que no iba a tener esa reunión donde están las dos sillitas juntas, sino esta gran mesa, porque Macron no quería que le hicieran un PCR en Rusia por temor a que le dejaran sus datos genéticos. Entonces uno diría, Ah, ya. ¿cómo pueden desconfiar de Putin? Bueno, es que acuérdate que hay varios ahí del servicio secreto ruso que murieron por intoxicación de productos radioactivos. Entonces tomarse un tecito con Claro, Putin es claro, peligroso. claro. Entonces, cuéntame, ¿qué piensas tú? La pregunta es, ¿va a haber o no va a haber guerra, José Luis? También en esto quiero estar cierto, porque ¿quién quiere que exista guerras? Nadie. Pues, o sea, si hay una vocación de paz en todos los seres humanos, nadie quiere que exista guerra. Oye, no todos, porque Yo como decía ¿ah? Sexual Democracia, ese grupo musical de Valdivia, el único que gana con la guerra es Cardón.
Cardúen. ¿Te acuerdas del empresario chileno que hizo la bomba racimo que vendía a Irak? Era Mira, el único que ganaba con la guerra. en esto veis quizá contra muchas adivinanzas o muchos adivinos van a decir, no, yo apostaría que no, fíjate, que se va a desinflar el globo, la tensión va a bajar por algún lado, pero no va a haber, no va a haber, no va a haber. Oye, Esa es mi apuesta. yo lo que escuché ahí, que no entienden los de Alemania. Mira, y Porque, sobre todo me llama mucho la atención mira, a ver, podríamos hacer un análisis bastante simplista, pero bueno, a veces las cosas simples eh, tienen más aplicación que las complejas. Cosas puntuales que me llaman la atención. Estados Unidos como que es un veterano que ya está dando señales de una ancianidad bastante decrépita. Eh, ya no es la potencia que tenía a mediados del siglo XX, los años 60, 70. Estados Unidos claramente era la potencia que la llevaba en el mundo, o sea, desde distintos puntos de vista. Creo que ese Estados Unidos ya no está presente. Punto uno. Punto dos. Europa en general ha manifestado cierta indiferencia con el conflicto, como que se ha hecho el tonto. Y particularmente Alemania, suponte tú, ha tenido una extraña actitud. Esto de Macron me parece como un intento de tomar cierto liderazgo en el tema, pero en general Europa ha sido tibio al respecto. pero acuérdate que el Entonces, canciller alemán fue pienso, Estados Unidos, ¿sí? pienso en base a esos dos elementos nomás que esta cuestión no va a llegar a manifestarse, digamos, en una guerra así frontal, creo yo. Oye, mira, ¿qué he escuchado? Que de los análisis. A Primero, ver, que dicen, pero te digo, un análisis muy al claro, cohete, ¿eh? ya. No. Primero, un análisis que no entienden por qué los alemanes fueron a Estados Unidos a decirle a Estados Unidos somos nuestros aliados, si ustedes se meten con Ucrania, cuenten con nosotros. Si Alemania depende del gas de Rusia y tienen problema energético, porque cerraron las plantas nucleares, los alemanes. ¿Cierto? Claro. Tienen problema energético y dependen del gas de Rusia, y por lo tanto se están cerrando el gas, ¿verdad? Están muriéndose de frío Claro. y la industria no funciona por eso. Lo otro, que una mala estrategia, esto de pelear con Rusia con respecto a los norteamericanos, porque el disputa de Estados Unidos-Rusia, porque hasta el presidente, se me olvida cómo se llamaba el presidente cuando estaba Kissinger, estaba, ay, ¿te acuerdas yo, no? ¿Cómo se llama el presidente? Eh, Kissinger estaba, ¿Te acuerdas, no? no, pues Reagan, no, antes de No, no, Reagan, mucho, mucho más. mucho antes. Claro, voy a tratar de... Lo que pasa es que en esa época, cuando estaba el conflicto de la Guerra Fría, Gerald Ford, ¿no? no, sí, no se van a reír todo porque, ¿cómo no se acuerdan de quién era? O sea, acuérdate que fue el presidente que lo destituyeron, ¿cierto? Fue el presidente que lo destituyeron. Pero Del escándalo de Watergate. sí, pues, De ese, sí. este, ya sé cuál te refieres. Sí, pero lo vamos a buscar para no quedar con la duda al tiro, porque si no, los amigos van a decir, oye, pero se ponen a Sí, hablar de cosas y hasta no la saben Watergate. de qué se trata y todo lo demás. ¿Cierto? Él fue el primer ministro del presidente, y aquí no lo encontramos que está en inglés. Ya, pero ahí me voy a acordar. Lo que pasa es que ellos, cuando tenían la disputa con Estados Unidos, fueron a China. Perdón, Estados Unidos con Rusia, Guerra Fría, ellos tuvieron reuniones con China. Tuvieron reuniones con China porque la idea era destrabar la posibilidad de que China se sumara con el bloque soviético. Y hoy día hacen lo contrario. Cuando el problema que tiene Estados Unidos es China, esto no es idea mía, eso lo escuché hace servir. Cuando ellos tienen su gran enemigo norteamericano que es China, le declaran una suerte de guerra a Rusia y lo obligan a sumarse a China. Y ya tuvieron gesto. Ya, Putin fue a la Olimpiada de invierno. Y por lo tanto ahora tienes un problema, porque ahora tienes a uno más o menos bravucón, por decirlo así, que es Rusia, que no tiene la capacidad militar que tiene Estados Unidos, pero acompañado de un amigote que sí la tiene, que es China, y comercialmente. Entonces, de hecho, China ya llegó a un acuerdo por el gas de Rusia y por lo tanto, si los alemanes podrían decir no te compramos gas, sonaste, no, porque no van a comprar los chinos. Entonces está quedando la escoba con eso
Y una mala estrategia, porque en definitiva creaste una enemistad que no tenía sentido, y al final vamos a perder todo, porque perdemos todo económicamente, más allá de las vías que se pueden perder. Pero, ¿sabes tú que yo tengo la impresión de que dependiendo de la problemática que tenga el gobierno norteamericano, con esta crecida que ha tenido ahora Trump, porque Trump está creciendo nuevamente, tuvo una cantidad de donantes muy importante. Lo que pasa es que Trump sacó un libro de su gobierno, pero con fotos. Creo que el libro vale $20 con las fotos, pero si lo firma Trump vale como $200 y se agotó. Se agotó el libro. Y él, en donaciones, que es como se miden las campañas en Estados Unidos, creo que llega como $50 millones. Pero el problema, uno dirá, es poca plata. No, pero el problema es que son donaciones debajo de $5. O sea, son muchas Ah, ya, donaciones. Entonces, claro. está esa la. De Richard Nixon era Kissinger. Richard Nixon. Richard Nixon fue el que fue a Estados Unidos, Richard Nixon. que fue a China. Entonces, yo creo que si siguen bajando esa posibilidad de que los demócratas ganen las elecciones, porque falta poquito, ¿cierto? Que vengan las elecciones que tienen previo y todo lo demás, y la situación de inflación, porque Estados Unidos está con inflación, van a declarar la guerra. Va a haber una escaramuza. El punto es que qué tan inteligentes van a ser otros países para no meterse. Rusia se tiene que meter. ¿Y cuánto va a ser la tensión que va a producir eso? Claro, evidente. Claro. Entonces, yo creo que pueden haber escaramuzas, así como una guerra mundial, no. Pero van a haber escaramuzas, pero están tan cerquitas, José Luis. Lo que pasa es que nosotros que estamos en el sur, ¿qué sería como esto, José Luis? Que Argentina declarara la guerra a Brasil. ¿Una cosa así? Desde el punto de vista de las probabilidades, tú Sí, dices. no, la influencia que puede tener, No. o Colombia con Venezuela, que estuvieron a punto de agarrarse. Ah, la influencia, perdón. Ya. Ya, nosotros estaríamos viviendo ese mismo problema. O sea, si Colombia con Venezuela estuvieran con un conflicto, el punto es a quién apoyaría las otras dos potencias, por decirlo así, del sur, porque sería Brasil y Argentina. Chile también, en cierta medida, pero Brasil y Argentina. ¿A quién apoyan? Y ahí se produce el desorden, ¿cierto? ¿Quién va con quién? ¿Con quién se pronuncia México? Y ahí agrandaste el lío. Cómo se van a acomodar las piezas ahí también es muy importante el tema. Sí, sí, es complicado. Y a mí me da penita un poquito el pueblo ucraniano. Yo encuentro que es un pueblo bien luchador porque ha habido tantos problemas. Me acuerdo los kurdos, los ucranianos, los mapuches, que han sido culturas que han tenido que soportar invasiones ¿cómo se llama? Imperios. Y cómo ese carácter los hace así. Es admirable que puedan sobrevivir ciertas culturas todavía. Sí, Así de que todas maneras, ¿no? tu proyección entonces no va a avanzar nada. Es que yo creo que no. Ya. Quién va a intervenir ahí? ¿Quién va a poner el paño frío? El Papa, ¿no? Ya no vale el Papa. ¿Te acuerdas que era el Papa? ¿Quién? Porque Inglaterra quiere irse a los combos, ¿eh? Porque tiene que Sí, sí, recuperar sí. también el otro que tiene la pura escoba. Yo creo que no va a haber un, un sujeto ¿Ya? nacional que va a poner paño frío, sino que esto va a ser un enfriamiento sistémico. No sé si me explico. Yo, ¿Ya? yo creo que Van a haber una movida, van a creo que cachar si la inflación va a producir algunos problemas, si China pone un poquito más. Yo, por claro, ejemplo, sí, todos sí, vemos que sí, Estados Unidos manda tropas. Pero ¿qué pasa si China manda tropas? No, ahí ya esa cuestión no va a pasar, porque eso ya es una declaración de guerra. claro, exactamente, claro. No, pero es complicado. Y además que es complicado para los amigos que nos escuchan de Chile, nosotros tenemos una gran influencia norteamericana, el quitarse el sesgo y analizar críticamente que la postura que nosotros vemos principalmente en medio es la postura norteamericana. Y por lo tanto aquí no es que Estados Unidos sea bueno y Rusia sea malo. No, pues son ambos países tienen sus virtudes y ¿cómo se llama esto? Y sus vicios y sus intereses. Y Chile tiene una buena relación con ambos, o las tuvo con ambos, incluso con China, muy buena relación con China. Y lo importante es que haya paz en el mundo. Además, porque aquí hay países que están saliendo colados de esto, porque hay terribles dictaduras en pequeños países que siguen sobreviviendo porque los países grandes o las democracias, por decirlo así, que podrían intervenir, no intervienen. Po. O sea, uno aquí pasan colados, hablamos siempre de Venezuela, hablamos de Cuba, pero pasan colados los países árabes, pues los países árabes tienen monarquía. Como estuvo la propuesta ahora de eliminar los poderes del Estado en la convención que se perdió, uno dice, oye, pero ridículo, no, los poderes del Estado nunca han estado separados en el mundo, pero es que no saben que en el mundo sí hay poder del Estado centralizado. Po. Dile tú ¿cómo se llama esto? Al rey de Dubái o a los príncipes de Arabia Saudita que no hay concentración de poder.
Hay concentración de poderes, pues ellos son el poder judicial, son el poder legislativo, son el poder económico de esos países, pero no intervienen en esos países, que no hay democracia. Nos preocupamos de Corea, ¿cierto? Por el problema que puede tener Corea del Sur. Nos preocupamos de Cuba, nos preocupamos de Venezuela, pero hay grandes potencias de desarrollo que no son democracias. Pero nosotros seguimos pensando en eso. Es cierto, muchas. Sin duda alguna. Así que ya tifo de eso. Oye, José Luis Vargas, yo te quiero agradecer que me hayas acompañado porque ya nos vamos a acercar a la hora. Ya es mucho lo que hemos hablado. Espero que me puedas acompañar otro día y agradecerte que estés nuevamente en fase 3. ¿Algún mensaje para los amigos que nos escuchan? Porque ya estamos ali cayendo, ¿eh? Nos falta el café y el desayuno. Cuéntanos. Yo pensé que me iba a decir si acaso había algún texto que recomendar, porque en otras ediciones Ah, anteriores. claro que sí, pues. Pero no, pero yo creo que el Lo tiempo dejamos no. para la otra, ¿cierto? Para que Lo vengamos dejamos para preparados. la próxima. Ya, pues. Atendido el tiempo. Ya, pues, y un saludo a los amigos que nos escuchan. Un saludo nomás cariñoso a todos. Bueno, entonces, José Luis, muchas gracias por acompañarnos. Este fue No, pero fase bueno, 3 en un claro, capítulo más, el primer capítulo con claro. José Luis Vargas del 2022. Esperamos estar todo el año comentando lo que pasa desde nuestra humilde visión, desde el fin del mundo. Así que un saludo a las amigas y los amigos que nos escuchan. Este fue fase 3. Soy Edgardo Lovera con José Luis Vargas.